Bueno, vamos a continuar con esta segunda parte. No, en este caso, la modalidad de grabar a través de YouTube es que cada media hora se corta y también porque no queríamos hacerlo tan largo para que no sea tan engorroso estar escuchándome y viéndome la cara durante tanto tiempo. Pero vamos a continuar y tratar de seguir explicando lo que veníamos diciendo. Nos habíamos quedado con este texto que es el Atlas de América Latina y el Caribe, en donde decíamos que el objetivo de este texto era buscar una nueva mirada de América no tradicional, sino más bien alternativa, y tratar de insertar América en la historia. Y habíamos dicho que una de estas cuestiones importantes era darle darle un marco histórico y de periodicidad, es decir, darle un marco temporal. Y en eso habíamos dicho que era importante esta idea de poder pensar América no desde la periodicidad occidental, que es que cuando nace Jesucristo, sino a partir de esta idea de las siglas AP, que es antes del presente, que son realmente útiles para entender qué pasa en América. Bien, tenemos distintos periodos que son importantes y que tenemos que mencionar. El primer periodo es el periodo paleoindio, que va del 20.000 antes del presente hasta más o menos el 10.000 antes del presente. Estos siempre son fechas eh, estimativas, no es que hay un año particular en donde pase esto, sino que son fechas, son procesos en donde se cortan por algún acontecimiento particular, pero no es que el 1 de enero del 2000 antes, no, eso siempre, estas fechas son aleatorias. Eh, el 20.000 antes del presente hasta el 10.000 antes del presente es el periodo del Paleoindio, en donde lo que destacamos es el ingreso o la aparición del hombre en América a partir de grandes oleadas que llegan a este continente a partir del último periodo glaciar y que se van a instalar y van a habitar el continente americano. El segundo periodo es el periodo arcaico, que va del 10.000 antes del presente hasta el 3.000 antes del presente, en donde vamos a ver que las sociedades que son recolectoras y cazadoras van a empezar a mutar en su función económica y se van a encontrar con la domesticación, ya sea de animales y de plantas, y con eso va a empezar una nueva era, que es la era de la instalación de las sociedades en determinados lugares, y terminar con esta era que es una era nómade, en donde las sociedades se van trasladando de un lugar a otro. El tercer periodo es el periodo formativo, que es el periodo que va del 3000 antes del presente hasta el 1700 antes del presente, en donde lo más importante es que tenemos la erupción de los primeros centros ceremoniales y la erupción de las sociedades aldeanas. ¿Qué quiere decir esto de centros ceremoniales? Bueno, básicamente es lo que entendemos como las las alusiones a las deidades que profesan estos cultos, ¿sí? En este periodo vamos a encontrar los grandes monumentos que le rinden culto a los dioses de las respectivas religiones. El cuarto periodo es el periodo clásico, que va del 1700 años antes del presente hasta el 1100 antes del presente,
que está caracterizado por las integraciones regionales. Esta es una característica que después vamos a ver, que en el periodo anterior lo que vamos a tener son grandes centros urbanos imperiales que, una vez que se empiecen a disgregar, van a provocar que esa disgregación a su vez provoque una nueva acumulación y unificación por parte de distintos sectores. Entonces, si tenemos un centro, un imperio que se empieza a disgregar, las unidades que se disgregan se van uniendo a otras y de esa manera se van conformando distintas unidades. Esa va a ser la característica de este periodo, el periodo clásico, que, como dijimos, va del 1700 al 1100 antes del presente. Y por último, tenemos el periodo posclásico, que va desde el 1100 antes del presente hasta el 500 antes del presente. El 500 antes del presente está más decirlo porque es la llegada del hombre europeo occidental a América. Con eso se pone fin a este proceso, en donde lo que se destaca fundamentalmente son la aparición o la erupción de grandes centros imperiales, ¿sí? Con esto queremos decir grandes centros imperiales que conquistan y administran una extensiva cantidad de territorio. Fundamentalmente dos imperios, que son el azteca y el inca, que vamos a ver qué pasa. Pero este periodo está caracterizado por esta expansión de estos dos grandes imperios. Con respecto a lo que dijimos anteriormente, que es el desplazamiento, el poblamiento de América, de dónde viene o cómo aparece el hombre en América, lo que tenemos que decir es que hay distintas teorías de cómo aparece el hombre en América, pero la más sólida, la teoría más demostrable, es aquella que dice que el hombre, los mongoles llegan a través del estrecho de Bering, que es un estrecho que, bueno, en la actualidad no, pero en este momento se puede cruzar de manera terrestre, que une Asia con América. Se cruza ese estrecho y los mongoles, que como sabemos son una comunidad asiática, terminan llegando a América. Esa es la teoría más firme y más sólida. Después tenemos otras teorías que nos dicen que el hombre en América llega a través del Pacífico, sobre todo a través de lo que es el Peloponeso, la Polinesia, toda esta zona que tiene que ver con un traslado marítimo hacia América. Esa teoría no está demostrada, no está comprobada. Tenemos otra teoría que también dice que el hombre viene de Australia, a través de la Antártida, se cree que llega hasta América. Esa teoría tampoco está muy sólidamente afianzada, por lo que la única teoría firme que tenemos es que el hombre llega a América a través del estrecho de Bering. Bien, más o menos, ¿cuándo es esto? ¿Cuándo es que aparece el hombre en América? Y si tenemos que poner una fecha ahí, el texto nos dice que más o menos en el 12.000 antes del presente ya podemos encontrar la presencia del hombre en América. Bien, ¿cuáles son las características fundamentales que va a tener la sociedad en estos periodos que mencionamos? No vamos a entrar en grandes rasgos, no nos vamos a volver locos con el centro ceremonial que le rinde culto a la serpiente y el otro que le rinde culto al halcón, y vamos a tratar de mencionar más o menos a grandes rasgos qué es lo que sucede en estos periodos, y nos vamos a centrar en
en el periodo posclásico para entender un poquito cómo se da la erupción y la decadencia tanto del imperio azteca como del imperio inca. En el periodo formativo, es decir, en el 3000 antes del presente, lo que vamos a tener en Mesoamérica, la palabra Mesoamérica ustedes la van a encontrar mucho en este texto. La palabra meso quiere decir intermedio. Meso es intermedio. Mesoamérica es Centroamérica, sería en la actualidad. Vamos a encontrar distintas sociedades olmecas, que son sociedades antiguas que habitaban estos territorios, que se caracterizaban por distintas cuestiones que tienen que ver con la índole religiosa, fundamentalmente con rendirle culto a todos aquellos elementos que tengan que ver con la naturaleza y en particular con los animales que habitan esta zona, en particular el jaguar. Vamos a encontrar muchos monumentos que le rinden el culto a esta figura. Vamos a encontrar algo muy llamativo que es el juego de la pelota. No es lo que imaginamos ahora, sino que es otro tipo de juego de pelota. Y vamos a encontrar también que hay una primacía muy fuerte de la religión en esta organización que van a tener estas sociedades olmecas en Mesoamérica. Esto no quiere decir que las otras sociedades no lo tengan, pero sí quiere decir que, por ejemplo, en los Andes centrales, nuevamente cuando hablamos de los Andes centrales, lo que estamos hablando es de lo que hoy sería la zona de Perú, Bolivia, ¿sí? Imaginémonos la cordillera de los Andes, la mitad. Bien, esos son los Andes centrales. Ahí vamos a encontrar un centro urbano importante, que es el centro de Chavín, que está ubicado a más de 3000 metros de altura, y que sí, también va a tener una importancia, la región va a tener una importancia, se le va a rendir culto a los dioses y demás, pero estas sociedades van a ser distintas porque en ellas los guerreros, los señores de la guerra, van a ser tan o más importantes que los sacerdotes. ¿Sí? Es decir, la guerra, el conflicto va a tener un equivalente a la religión, mientras que en las sociedades de Mesoamérica, las sociedades olmecas, esto no digo que no va a ser tan así, pero la religión va a tener un rol relevante más importante, más alto. Bien, más o menos ahí con eso ya tenemos un poco una descripción de qué pasa en este periodo. En el periodo clásico, que va del 1700 al 1100 antes del presente, vamos a tener que en Mesoamérica va a aparecer Teotihuacán como un centro religioso importante. Teotihuacán quiere decir el lugar en donde pueden llegar los dioses. Va a tener más de 120.000 personas y se va a caracterizar por tener pirámides muy grandilocuentes, como la pirámide del Sol o la pirámide de la Luna. Y van a haber otras ciudades aledañas que también van a ser importantes como centros religiosos, como la ciudad de Tikal, por ejemplo, que también van a tener una característica religiosa muy importante. La decadencia de estas civilizaciones no se sabe a qué se deben. Fundamentalmente las principales teorías es que o se deben a cambios climáticos, como sequías o como fuerzas que nadie sabe. No se sabe si es un meteorito o lo que fuere, pero lo más concreto es que se puede haber provocado la decadencia de estas civilizaciones por algún tipo de incendio, de luchas intestinas que provocaron que estas sociedades emprendieran un camino de decadencia.
En cuanto a los Andes centrales, la otra zona importante que tenemos, Mesoamérica, los Andes centrales, en cuanto a los Andes centrales, lo que vamos a destacar es que vamos a tener vamos a encontrarnos con los pueblos moches. Moche es un departamento, es un lugar que se encuentra actualmente en Perú, que se va a caracterizar fundamentalmente por el, el uso del agua. Y con esto, todo lo que implica, ¿sí? La administración del agua, que es el riego, la alfarería, ¿sí? Las vasijas para poder transportar agua, y el trabajo que ello implica en esta organización. En este caso, en el caso de los pueblos moches, sí es un poco más claro entender por qué se produce una decadencia, porque claramente hay una sequía y esto, sin agua, estos pueblos no pueden seguir subsistiendo. Por lo tanto, esto va a ser un hecho fundamental en su decadencia como pueblo hegemónico. Y ahí vamos a ver que aparecen nuevamente, volvemos a lo que dijimos, tenemos grandes centros urbanos que cuando decaen se van a desprender en unidades menores, ¿sí? Entonces, cuando cae un gran centro urbano, ese centro urbano se va a desprender en distintas unidades particulares. Dentro de esas unidades particulares que vamos a encontrar acá en los Andes centrales, vamos a encontrar a dos. Tiwanaku, por un lado, y Huari, por otro. ¿Por qué mencionamos esto? No es importante que sepan qué es Huari, qué es Tiwanaku y demás, sino que es importante porque de este desprendimiento que sale de esta caída de los pueblos moches, Tiwanaku va a ser el origen, y esto es algo literal, que los incas lo van a decir, el origen de la civilización inca. Va a ser el punto de partida, el nacimiento de la civilización inca. Entonces lo que tenemos acá siempre es una cuestión correlativa. Tenemos grandes centros urbanos que caen por cuestiones climáticas, por lo que fuere, y con esa caída se desprenden unidades menores que van a engendrar nuevas unidades mayores. En este caso, Tiwanaku, el Imperio Inca. En el caso de, bueno, ya entrando al último periodo, que es el periodo posclásico, que va del 1100 al 500 antes del presente. El 500 antes del presente, lo decimos 500 antes del presente porque es 1492, que es la llegada del hombre occidental a América. En este último periodo, fundamentalmente lo que vamos a tener acá son dos grandes centros imperiales importantes. Por un lado, los incas, que como ya mencionamos son un desprendimiento que se engendra a partir de los Tiwanaku, y por otro lado los aztecas. En el caso de los aztecas, lo que tenemos que decir es que fundamentalmente su relevancia está dada por la importancia que van a tener los sacerdotes en la estructura organizacional de la sociedad. Es decir, hay un dominio de los sacerdotes por ejemplo, los guerreros. Los sacerdotes son los más importantes dentro de la escala social. ¿Cómo es más o menos la estructura de esta sociedad de los aztecas? Bueno, por un lado tenemos a los nobles, por otro lado tenemos a la gente común. La gente común serían los campesinos, los artesanos. Y por otro lado tenemos a los esclavos, que no son los esclavos como los conocemos o como lo explicó Fernando, como lo venimos entendiendo. Un esclavo acá, perdón, es un prisionero de guerra, pero un prisionero de guerra que no pierde su condición de humanidad. Es un esclavo de guerra y punto, no es un objeto de trabajo. ¿Bien? El Imperio Azteca va a llegar a emprender su decadencia
Con la llegada de los españoles en 1821, Hernán Cortés se va a aliar con algunas comunidades, con algunas tribus locales, y va a emprender una guerra contra esta sociedad, contra los aztecas, que finalmente va a terminar desembocando en la decadencia de esta sociedad. Algunas cuestiones ahí que digo y que no es para ser reiterativo, que lo habrán visto y demás, que es que ¿por qué se produce esto? Bueno, se produce entre otras cuestiones porque hay una mentalidad totalmente distinta, ¿sí? Y aclaro esto porque no es que el español viene con ametralladoras y con tanques de guerra y que los aztecas tiran con gomeras. Hay una mentalidad distinta, sobre todo en lo que es la guerra. La guerra para los aztecas constituye un acto por el cual fundamentalmente se busca tomar prisioneros. ¿Para qué? Para agrandar la estructura societal que va a tener esta sociedad. Para los españoles esto no es importante. Los españoles no toman prisioneros, los matan directamente. Entonces hay una mentalidad totalmente distinta en este sentido. Y además a eso le sumamos que se piensa que la llegada de los españoles implica el fin de los tiempos y demás. ¿Qué nos sucede con respecto eh, al caso del Imperio Inca? Bueno, el caso de los incas es un poco distinto porque, bueno, acá vamos a tener una sociedad un poco más segmentada, donde tenemos una elite que está sustentada por fundamentalmente los guerreros, en primer lugar, y los sacerdotes. Los servidores de los señores, en segundo lugar, y en tercer lugar los campesinos. Es muy importante en la cultura incaica todo lo que tenga que ver con la infraestructura hidráulica, ¿sí? Todo lo que tenga que ver con el riego, con los acueductos, todo eso es realmente muy importante, muy increíble, incluso todavía de verlo en la actualidad. La otra cuestión importante que van a ver y que es importante y que lo vimos en clases anteriores, es que una de las formas de explotación de la tierra tiene que ver con el AILU. El AILU es una unidad colectiva de explotación de la tierra, ¿sí? Es un conjunto de personas que se ponen de acuerdo para explotar un determinado territorio. En el caso acá de la comunidad incaica, el problema no va a ser tanto por una cuestión climática o lo que fuere, sino que va a tener que ver con lo que aparece siempre, cuestiones de familia, cuestiones de rivalización entre distintas figuras. La comunidad incaica tiene una particularidad que también puede ser un problema, que es la siguiente. La propiedad no, una vez que se muere una persona, no implica que el dueño de esa propiedad le ceda esa propiedad a sus descendientes. Es decir, si yo me muero, no le estoy cediendo mi propiedad a mi hijo, ¿sí? Si yo me muero, por ejemplo, si yo me muero hoy acá, no le queda esto a mi hijo, sino que mi propiedad sigue conmigo. Por eso es que los parientes, en este caso, se encargan de la custodia de los difuntos. ¿Por qué? Porque los difuntos son quienes todavía conservan la propiedad. Esto va a ser un problema. Piensen esto, alguien se muere y no cede la propiedad, ¿sí? En la concepción incaica. Esto es un problema porque va a llegar un momento en donde, si yo me muero acá y no tengo hijos, si yo me muero, no le cedo esto a alguien, claramente este va a ser un territorio que no va a ser explotado, y con el avance poblacional esto va a ser un territorio que va a estar al pedo, que no va a servir. Entonces, el problema que va a tener acá, que vamos a ver acá, bueno, de hecho acá
por eso aparecen las momias. Las momias lo que hace es el difunto, es el dueño de la propiedad que está cuidando ese territorio. Acá lo que vamos a tener son dos posiciones encontradas entre dos aspirantes al trono incaico, que son Atahualpa y Huáscar, que lo que propone este último Huáscar es enterrar a los muertos y disponer de las tierras, que es cortarla con esto de que el difunto es el dueño de la tierra, sino aprovechar la tierra y poder seguir explotándola. Atahualpa no va a aceptar esto, no va a querer esto, y los sacerdotes, en su concepción religiosa, le van a dar su apoyo a Atahualpa, y esto va a provocar que esta disputa entre estos dos hermanos termine inclinándose hacia Atahualpa, que después lo veremos más adelante. Vamos a ver qué pasa cuando tenga su trato, su vínculo con los españoles. Bien, más o menos ahí ya tenemos un pantallazo a vuelo de pájaro, a grandes rasgos de lo que queríamos comentar. Tenemos ahí también algunas sociedades de que nos habla el texto, las sociedades que están en la Pampa y la Patagonia, los araucanos, los mapuches, los tehuelches, todas estas sociedades que se caracterizan fundamentalmente por tener o por seguir a un líder que va a administrar estas comunidades a partir de la organización que tenga que ver con el cultivo de distintos frutos del maíz, de la papa y demás. Bien, más o menos con esto ya tenemos una idea un poco rápida, pero importante de lo que queríamos brindar. Yo, antes de terminar con esta clase, con esta exposición grabada, esto lo he aprendido a mis compañeros, que siempre que terminan un encuentro leen un párrafo, y la verdad es que siempre nos hacen pensar, por lo menos a mí, un montón. Yo quería leer un fragmento de un libro de Rodolfo Kusch que se llama El Hedor de América. El Hedor de América, ¿por qué? Porque incluso en la actualidad, siempre todo lo que tenga que ver con lo indígena a nosotros como hijos de inmigrantes nos genera cierta repulsión, ¿no? Verlos comer, verlos, el olor, todo eso, siempre uno siente algo extraño, y en realidad los extraños no son ellos, sino que somos nosotros. Entonces, este autor me parece bastante interesante, así que les voy a leer unos fragmentos y con eso vamos a concluir esta exposición grabada del día jueves por la mañana. El Hedor de América, dice Rodolfo Kusch, es todo eso que no es nuestra ciudad natal, tan populosa y tan cómoda. Es el camión lleno de indios que debemos tomar para ir a cualquier lado del altiplano. Lo es la segunda clase de algún tren que nos lleva justo al centro de viento, que es el centro de América, el Cusco. Así somos de pulcros, groseramente pulcros. Es la medida, como el indio, es sediento. El juicio básico sobre América supone un rostro sucio que hay que lavar para afirmar nuestra convicción y nuestra seguridad y ganar una América limpia, sin mácula, igual que la que tenemos en casa. Se trata de continuar la labor de los próceres y mantener en alto el ideal de la pulcritud, creando políticas puras y teóricas, economías impecables, una educación abundosa y variada, y ese mosaico de republiquetas próspera que cubre el continente. También habrá que crear ciudades, aunque nuestra tierra sea la más despoblada del mundo. Ellas son las fábricas de una pulcritud que luego necesitamos cuando salimos de sus muros y nos internamos en la dienta América. Es el hedor culto que va contra la naturaleza y que dicta, por ejemplo, una constitución a la francesa para un pueblo de indios o de inmigrantes voraces y descastados.
Es un mal de nuestro siglo, el mal de creer que somos universalmente pulcros. Espero que les haya servido el encuentro de hoy, la exposición. Espero que en la próxima nos podamos ver de manera en vivo e en directo. Así que nada, cualquier duda, consulta, tenemos el foro. Espero que en la próxima nos podamos ver de manera directa. Espero que les haya gustado y que les haya servido. Así que nos vemos en el próximo encuentro. Un saludo a todos y a todas.